de su amor y su gracia. Vamos a ver un poquito el concepto de amor, hermanos. Vamos a 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, 4. Cuando ustedes lo tengan, dan un gloria a Dios. Dice su palabra así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde la esperanza y todo lo soporta, ¿verdad? A más de un interés propio, de algo que muchas veces nosotros buscamos que me den, pues nos habla de nosotros amar a los hermanos, aún a pesar de que a veces hay injusticia. Dice ahí, no es descortés, no es egoísta, y a veces el amor pues lo mostramos más, ¿verdad?, en la forma egoísta, como yo les decía, a veces pensamos solamente en nosotros, cuando el Señor nos manda a amar a nuestros hermanos y estar pendiente también de cada uno de ellos, a estar apercibidos, ¿verdad? Y esto va a ser solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos muestra, ¿verdad?, en donde hay también esa necesidad, porque a veces hay hermanos que tal vez no lo comentan, pero si su espíritu está en nosotros, nosotros vamos a estar, nos vamos a dar cuenta y vamos a poder suplir la necesidad de nuestros hermanos. Normalmente es el amor para que me amen, para que me ayuden, para que me apoyen, pero aquí su palabra dice, no busca lo suyo, no toma en cuenta el mal recibido, protege, espera, confía, persevera, ¿verdad? No es un amor variante como muchas veces solemos llevarlo a cabo. Hoy sí quiero, mañana ya no quiero, hoy sí tengo ganas, mañana pues ya no tengo ganas, ¿verdad? A veces cuando hacemos un compromiso con el Señor, bueno, más bien cuando lo hacemos sentimentalmente se nos olvida y ya después vienen las dificultades y ya no llevamos a cabo ese compromiso que nosotros hicimos con el Señor y se nos olvida. Entonces el amor no es variante, a pesar de las circunstancias, nosotros vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque el Señor en esas dificultades nos va a fortalecer, nos va a ayudar. Entonces el amor no es variante. Y todo, amados hermanos, pues comienza amando al Señor, ¿verdad? El pasaje base, que es Lucas 4:8, ahí nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo mostró esa adoración, ese servicio solamente a Dios. Él vino a hacer solamente la voluntad del Padre. Él vino a servir a Dios, Él vino a adorar a Dios. ¿Nosotros para qué fuimos creados? Para alabanza de gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo el Señor. Vino a obedecer, vino a cumplir su palabra. Dice Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nos habla de la adoración de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos dio ejemplo, hermanos. Cuán importante es el amor. Nos decían los hermanos de discipulado acerca de, podríamos decirlo, cosas sencillas, pero para el Señor son muy importantes. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? Cuán necesario, cuán importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, porque si no, de nada habrá servido, porque todo va a llegar a su fin. Todo va a llegar a su fin en el caso de talentos, dones, todo va a cumplir su propósito y eso se va a acabar. Pero si nosotros no lo hicimos con amor, pues de nada habrá servido. Entonces, cuán importante es el amor
debe de ser algo fundamental en nuestras vidas y nosotros decimos ser cristianos. Yo le puse como título a este sermón, Viviendo como hijo amado. Nos decían el día domingo, si me amas, demuéstralo. Pero tenemos que vivir, hermanos, como hijos amados, porque el Señor nos amó, el Señor nos rescató, el Señor nos escogió, el Señor nos creó, pero con un propósito. Y para eso, amados hermanos, para vivir como hijos amados, primero tenemos que aceptar el amor de Dios. Tenemos que aceptar el amor de Dios. Y sabemos que es algo que no proviene de nosotros, ¿verdad? Proviene de nuestro Dios. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces nosotros podemos demostrar el amor a los demás aceptando el amor de nuestro Dios. Porque si no lo aceptamos, hermanos, y el amor de Dios no está en nosotros, no vamos a poder amar a nuestros hermanos. Se nos va a hacer complicado. Por eso es que muchas veces les decía, no es solamente pretender sentimientos hacia nuestros hermanos, pues que le vaya bien, no me meto con el hermano, no pasa nada, no hay ningún conflicto, pero ese no es el tipo de amor que el Señor nos enseña, sino actuar con nuestros hermanos con amor. Ese es el amor verdadero, hermanos. Y solamente cuando el amor de Cristo está en nosotros vamos a poder actuar hacia nuestros hermanos de esa manera, ¿verdad? En nuestras fuerzas no. Y esa es una base, amados hermanos, para amar correctamente a las personas. ¿Por qué? Porque dentro de ese amor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar, tenemos que hacer unidad, tenemos que tener ferviente amor, tenemos que tener, como nos decían el día domingo, un amor fraternal no fingido, porque es muchas veces fácil hablarlo, pero es muy difícil vivirlo. Es muy diferente hablar del perdón, hablar del amor, pero es diferente actuarlo, llevarlo a cabo. Y es algo que el Señor nos habla. Tiene que ser un amor sincero, amarse unos a otros con corazón puro. Y también, amados hermanos, tiene que ser mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos glorifique a Dios y de esa manera vamos a podernos servir unos a otros en amor, ¿verdad? Yo les decía, a veces hay hermanos que no comentan tal vez la situación por la cual están pasando, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a estar apercibidos a las necesidades de nuestros hermanos. Y me sucedía en una ocasión, igual soy de las que a veces no, muy raro comenta, y de repente una hermana se acercaba y yo sin decir nada, ¿verdad? Yo pues en mi casa, situaciones complicadas con mis hermanos, y de repente una hermana sin preguntar ni más dijo, esto es de parte del Señor, y de repente acercarse y qué necesitas y cómo va tu hermano y estar al pendiente sin yo decirle. Y digo, esta persona, ¿verdad? ¿Cómo está al pendiente de los hermanos? ¿Y cómo se pudo dar cuenta si a mí no me gusta comentar nada? Entonces tiene que ser mediante el Espíritu, que estemos apercibidos a las necesidades de nuestros hermanos, porque no sabemos por lo que están pasando. Tal vez algunos sí lo comentan, ¿verdad? Pero hay diferentes caracteres y tal vez hay personas que no les gusta. También, amados hermanos, tenemos que mostrar respeto, tenemos que mostrar valor, preferencia a los demás. Nos hablaban acerca del aseo, ¿verdad? Y eso habla de un respeto, de un valor hacia nuestros hermanos. Y eso lo enseña la Escritura. Dice su palabra en Romanos 12:10. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Tenemos que respetar a nuestros hermanos, ¿verdad? Que hacen el aseo, los sugieres, que si a lo mejor algún día les llama la atención a sus hijos, pues nosotros como papás decirles, es una autoridad y la tienes que respetar. Porque aquí nos habla, amados hermanos, de mostrar ese respeto, ese valor hacia nuestros hermanos, esa preferencia hacia los demás. Y si nosotros decimos amar a Dios, entonces tenemos que mostrar ese respeto hacia nuestros hermanos.
el amor tiene que ser una cualidad fundamental en nuestras relaciones con los demás. Y Jesús hablaba acerca de esto, ¿verdad? De que esta característica tenía que estar en sus discípulos, y no solamente en ellos, sino también en nosotros. Les decía a los discípulos, si los demás ven que ustedes se aman, pues van a conocer que son mis discípulos. Y de esa manera igual los demás van a poder ver que Jesucristo vive en nosotros, que su amor está en nosotros cuando nosotros nos amamos. A veces viene gente nueva y si llega a saber, ¿verdad?, de algún conflicto, pues muchas veces se va. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros para que entonces podamos ayudar a otros. Dice Juan 13, 34 al 35. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. A veces decimos, somos hermanos, pero solamente está el título, ¿no? Realmente no nos llevamos como hermanos, no nos amamos como hermanos. Solamente está ese título de hermandad, pero en realidad, ¿verdad? Muchas veces no nos comportamos como verdaderos hermanos. Y el Señor dice su palabra que nos hace habitar en familia. Entonces, los hermanos que están aquí es porque el Señor nos hace habitar en familia. Porque ¿cómo vamos a conocer el amor de Dios si no es también a través de nuestros hermanos? Nuestra dependencia total está en el Señor, pero también necesitamos de nuestros hermanos, ¿verdad? Una palabra. Para eso nos congregamos, hermanos. Que nuestro amor, amados hermanos, no sea un amor fugaz. Como les decía al principio, a veces, ¿cómo conocemos el amor? Como un sentimiento, ¿verdad? Si ya no me dan, pues entonces me enojo. O si tú sí me das, entonces yo también, pero si no, entonces ya no. Pero más que un sentimiento, es un deber, ¿verdad? Y no es egoísta, no piensa en sí mismo, sino espera, confía. Así es el amor. Y el amor que tenía el pueblo de Israel era un amor fugaz, superficial. Y yo pensaba en esto y yo decía, a veces igual nuestro amor es así. Les decía, a veces queremos, a veces no queremos. Cualquier cosita nos desanima. Dice Oseas 6:4. Dice el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Y a veces así es nuestro amor, ¿verdad? Fugaz, efímero, rápido se nos olvida. Hacemos promesas, se nos olvidan. Venían las necesidades, ¿verdad? Ahí con el pueblo de Israel y el Señor siempre tenía misericordia, tenía cuidado. Clamaban al Señor y el Señor siempre les ayudaba. Enviaba un libertador. El Señor tenía cuidado siempre de su pueblo, pero el amor de ellos era tan fugaz. Y a veces así también es nuestro amor. Pero es necesario, hermanos, que vivamos como hijos amados para que nosotros podamos amar a otros, ¿verdad? Que no vivamos como huérfanos. Yo ponía aquí la palabra huérfano y esta palabra dice se utiliza metafóricamente para describir a alguien que se ha quedado desamparado o carente de, falto de afecto, falto de cariño, abandonado, necesitado. Y a veces, amados hermanos, cuando no se comprende la obra de Cristo, a veces vivimos así, ¿verdad? Venimos a este lugar, sí es cierto, aquí encontramos refugio, el Señor nos fortalece, pero hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Ya no es que me den, ya no es sentirme amado, que me saluden, que suplan mis necesidades, sino ahora yo cómo puedo ayudar a otros.
¿cómo podemos nosotros ayudar a otros? A veces estamos carentes de atención, pensando solamente en nuestro bienestar, en mi necesidad, y no vemos por las necesidades de los demás. Estamos también carentes muchas veces de protección, de sentirte protegido, amparado, y hablando en el caso de hermandad, ¿verdad? Porque del Señor siempre vamos a estar necesitados. Sí, también necesitamos de los hermanos, pero llega un punto en el cual nosotros no solamente es recibir, sino ahora dar, ayudar a otros, amar a otros. ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Para qué nosotros nos reunimos en este lugar, hermanos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Dice 1 Corintios 11, del 20 al 21, cuando Pablo les daba instrucciones, que ellos se reunían, él les decía, no los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Y dice 1 Corintios 11, del 20 al 21, cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre, mientras otros beben hasta emborracharse. ¿Qué pensaríamos si el Señor nos dijera, no los alabo en esto? No los alabo en esto, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Para qué nos congregamos? Yo los invito a examinarse cada uno, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos en este lugar? ¿Para lo bueno? ¿Qué nos diría el Señor? ¿Los alabo porque se congregan para lo bueno o no los alabo? ¿Qué nos diría el Señor, hermanos? Dice, cada uno se adelanta a comer su propia comida. Y la preocupación de Pablo no solo era su propia comida, sino también estaban humillando al pobre, se estaban olvidando de la unidad del pueblo de Dios, no se estaban examinando, porque dice que tomaban la cena indignamente. Entonces, no había unidad en el pueblo de Dios. Entonces, no es solamente recibir el amor y la provisión de Dios, sino ahora yo tengo que amar a otros y ayudar a otros, ¿verdad? Y Dios es bueno, amados hermanos. El Señor nos hace habitar, como yo les decía, en familia. En el caso de los jóvenes, igual les hablaba de esta parte, ¿verdad? Ustedes que están en esa juventud y a veces decir, no necesito de los hermanos. Pero sí necesitamos, no debemos de decir eso, porque la vida da muchas vueltas y no sabemos en qué momento podemos necesitar de los hermanos. Dice el Salmo 68, del 5 al 6, le voy a dar lectura. Dice, en su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Dios le da hogar a los desamparados y liberta a los prisioneros. En cambio, los que se rebelan en su contra vivirán en el desierto. Entonces tenemos que vivir como hijos amados, hermanos, porque dice, Dios es un padre para los huérfanos. Nosotros estábamos así antes, carentes de, no teníamos un propósito. Mas sin embargo el Señor nos escogió, el Señor nos tomó y ahora no estamos carentes de, tenemos que vivir ahora como hijos amados. El Señor nos amó. Cuando el Señor escogió a su pueblo, dice su palabra, que no solamente lo hizo su pueblo, sino que también lo hizo su Hijo. Y el Señor así hace con nosotros, hermanos. Cuán grande es su amor, el Señor nos hace hijos. Pero ahora tenemos que vivir como hijos amados. Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Dios le da hogar a los desamparados y libertad a los prisioneros. A veces igual cuando se llega a llevar a cabo el Día del Papá, ¿verdad? En los programas que llegamos a hacer y a veces aquellos que no tienen su papá se llegan a sentir mal. Y les digo, vamos a festejar a los papás y tenemos un padre de excelencia. Tenemos un padre de excelencia. Dice él, es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas.
Pero dice, en cambio, los que se rebelan en su contra vivirán en el desierto. Y a veces así vivimos, dice en otra versión, vivirán en tierra estéril. A veces así vivimos buscando afuera lo que ya tenemos en casa. El Señor nos da todo, Él es la plenitud de todas las cosas, pero afuera estamos buscando cosas que el Señor ya nos dio. Aquí en casa tenemos todo. Buscamos placeres, cosas del mundo, cosas que no nos llenan, y muchas veces también nos volvemos esclavos del pecado. Pero el Señor es bueno y nos hace habitar en familia, y Él es la plenitud de todas las cosas. Dice su palabra, amados hermanos, ahí en Oseas, hablando de ese amor tan fugaz. Dice, el amor que ustedes me tienen es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Dice, el Señor redimió a Egipto y el Señor encontró a Israel como uvas en el desierto y como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Allí tomó a Israel bajo sus alas. Allí amó a Israel y utilizó el lenguaje de la familia y llamó al pueblo mi hijo. Dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Les decía, no solamente nos hace pueblo, vivíamos carentes de, pero el Señor nos hace pueblo y no solamente eso, nos hace hijos. Pero tenemos que vivir como hijos amados, y utiliza este lenguaje tan tierno como lo utiliza también en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? No sé si han escuchado la parábola del hijo pródigo. Y utiliza este lenguaje, cómo es el padre con el hijo. Lo está esperando con los brazos abiertos. Le pone un anillo, le hace fiesta, se regocija, porque así es nuestro padre. ¿Y qué estaba haciendo el hijo? Enojado. El otro hijo enojado. Estaba enojado. ¿Será que estaba carente de? Cuando le dice Dios, todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario regocijarnos. Y así es nuestro Padre, amados hermanos, es tan bueno, es tan amoroso. Mas sin embargo, Israel dice su palabra que se apartó de Dios. Y entre más los llamaba, dice su palabra que ellos se alejaban de él. Ellos cayeron en pecado, la tierra de Israel se había prostituido, no había lealtad, había mentira, había adulterio, había violencia, se olvidaban de sus enseñanzas. Digo, a veces igual nos olvidamos de sus enseñanzas. Me olvido de sus enseñanzas, porque estas cosas, ¿verdad?, que nos hablaban en discipulado, que podríamos decir sencillas, no son sencillas, son importantes. Que el amor esté en nosotros, que nos preocupemos por nuestros hermanos. Y debe de ser algo fundamental en nuestras vidas. Debe de estar en nosotros. Y a veces así estamos también, se nos olvidan las enseñanzas de Dios. El Señor nos da una guía, el Señor nos crea y nos da una guía, pero a veces decidimos vivir apartados. Nos apartamos. Dice, no hay conocimiento de Dios. Más que algo intelectual, él hablaba de una relación con el Señor. ¿Será que tenemos una relación con el Señor? ¿Verdad? Más que un conocimiento intelectual. Le honramos, le reverenciamos, le mostramos respeto, amamos a nuestros hermanos. Dice, no me invocan de corazón. ¿Será que, les decía al principio, será que nuestro corazón es puro delante del Señor? ¿Es limpio? Porque podemos saludarnos, pero el Señor es el que conoce todas las cosas, el Señor es el que conoce nuestro corazón. Y el Señor nos habla, y nuestro corazón tiene que ser un corazón puro y un corazón limpio.
A veces hay acciones, hermanos, también que no nos dejan volvernos a Dios, y es algo que le pasaba al pueblo de Israel. En Oseas 5:4 dice, las malas acciones del pueblo no lo dejan volverse a su Dios. Dominado por la prostitución, no reconoce al Señor. A veces hay malas acciones que no queremos dejar, que no nos dejan volvernos a Dios, que nos impiden. ¿Será que nosotros, amados hermanos, reconocemos a Dios? ¿Será que nosotros, hermanos, amamos a Dios? ¿Le honramos? Porque podemos decir, el Señor no demanda nada de nosotros, el Señor no pide nada de nosotros. Un corazón, decimos un corazón nada más. Pero dice Oseas 6:6, le voy a dar lectura, Oseas 6:6. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Eso es lo que el Señor quiere, que le amemos, porque todo comienza amando a Dios. Porque si yo no amo a Dios, yo no voy a poder amar a mis hermanos. Yo no voy a poder ayudar a los míos, a los de mi familia, si yo no amo a Dios, porque todo empieza amando por sobre todas las cosas. Y de esa manera el Señor va a ver mi necesidad y me va a ayudar. Y entonces voy a poder vivir como hijo amado y voy a poder ayudar a otros. Y el Señor se va a encargar de mi necesidad. Dios quiere que le conozcamos, que tengamos una relación con Él, que le amemos, que experimentemos su amor, que experimentemos que Él nos restaura, nos fortalece, nos sana. El venir a estos lugares, ¿verdad? Y orar por nuestros hermanos. El Señor se encarga de nuestras necesidades. Porque les aseguro, hermanos, que muchos de los que vienen los días lunes vienen rotos, con necesidades. Mas, sin embargo, están aquí para orar por sus hermanos. Y el Señor tiene cuidado y muestran el amor porque saben que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y de esa manera muestran que están confiando en el Señor y que el Señor conoce todas las cosas y que el Señor va a tener cuidado de su necesidad. Y así es nuestro Dios, hermano. El Señor nos fortalece, el Señor quiere que experimentemos su amor, su gracia, su perdón. Por eso es que nos hace habitar en familia. Pero tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Y no ese amor como el mundo lo enseña, sino como su palabra lo dice. Perdonando, amando, soportándose unos a otros. No solamente pretender sentimientos, sino mostrarlo. Actuar con amor. Dios nos ama, aunque muchas veces, ¿verdad?, somos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Pero aún así el Señor nos sigue amando. Dice Oseas 11 del 1 al 4, le voy a dar lectura. Oseas 11 del 1 al 4. Le voy a dar lectura en otra versión. Dios habla hoy. Dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él que era mi hijo lo llamé de Egipto, pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a dioses falsos, quemaba incienso a ídolos y con todo, porque así es nuestro Dios, a pesar de que muchas veces nos apartamos, no le buscamos, hacemos promesas y no las cumplimos. Y decimos amar a Dios, pero no podemos amar a nuestros hermanos. Pero con todo, dice, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. A pesar de eso, hermanos, el Señor nos ama, cuida de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha librado de accidentes y a veces no nos damos cuenta? En carretera a veces pasan accidentes, no nos damos cuenta. Y el Señor nos libra, el Señor nos cuida con todo eso. Aunque a veces, muchas veces nosotros somos infieles, pero Él permanece
fiel, dice su palabra. Con todo yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Y así es nuestro Dios, ¿verdad? Nos atrae con lazos de amor. Si usted se pone a pensar, a meditar, hermanos, cómo el Señor cuida de nosotros y no solamente de nosotros, de nuestra familia. Yo no sé si usted se pone a pensar a lo mejor en sus papás, en sus hermanos, y cómo el Señor los ha cuidado, ha suplido sus necesidades. Es algo que yo siempre he visto de parte del Señor. Mi familia a veces ha pasado necesidad y le ruego al Señor, suple sus necesidades. Ten misericordia. Y el Señor muestra su amor aún en ello. No sé si ustedes piensan en algo que el Señor les ha ayudado, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida lo que el Señor hace por nosotros. Pero cuán importante, hermanos, que no lo olvidemos. Que su palabra bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuánto nos ha ayudado el Señor? Y lo hemos olvidado. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuánto hemos pecado? ¿Cuánto le hemos fallado? Y el Señor nos ha perdonado. Y como le decía al pueblo de Israel, con todo eso, yo guié a mi pueblo. Yo lo atraje con lazos de amor. Yo lo guié con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Porque si estamos hoy aquí no es porque nosotros hayamos escogido este camino y porque amemos mucho a Dios, sino porque Él nos atrajo hacia Él. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque Él conoce nuestra necesidad, lo que necesitamos. Por eso es que estamos aquí, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque el Señor nos hace habitar en familia. Él nos muestra su amor, hermanos, y ahora tenemos que vivir como hijos amados. Si hemos recibido mucho, tenemos que aprender a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por los demás, hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por los demás? Les decía en esta parte de orar por los demás, sabiendo que el Señor suple nuestras necesidades, que el Señor tiene cuidado de nosotros, brindando ayuda, no llevando registro de ofensas, como dice su palabra, sino perdonando como el Padre también me ha perdonado, ayudando a otros en amor. Ya no voy a vivir carente de, sino que ahora yo voy a conocer mi propósito, porque el Señor me escogió. Los jóvenes ya no van a estar buscando afuera lo que en casa tienen, porque voy a conocer mi identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué me escogió? Me formó desde el vientre de mi madre y me creó para un propósito, para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Y a veces estamos buscando afuera cuando el Señor nos da todas las cosas y nos bendice. Y como decía ahorita en el pasaje que leíamos, los que se rebelan viven como en tierra estéril y a veces así vivimos, apartados del Señor. Cuando el Señor nos da todas las cosas. Si nos llegamos a sentir vulnerables, vamos a nuestro refugio, a nuestra ayuda, a nuestro socorro, a nuestro lugar seguro, porque también nos podemos sentir vulnerables. Pero el Señor es nuestra fortaleza. El Señor nos ayuda. Cada día tenemos que ser más transformados a la imagen de Cristo. Vamos a Hechos 2:42 y vamos a darle lectura todos juntos. Hechos 2:42.
dice su palabra, hermanos, y perseveraban en la, 1, 2, 3, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Ahí habitaban en esa gran familia, pero ahora había unidad. Eso es vivir como hijos amados, amarnos los unos a los otros. Y se decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Había una unidad. Cuando veíamos al principio no estaba esa unidad. Dice, cada uno se adelantaba a comer su propia comida. Mas, sin embargo, aquí dice, compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. El Señor, amados hermanos, nos muestra y nos habla el día de hoy que vivamos como esos hijos amados. Había un mismo sentir, comían, oraban juntos. Y ese es el propósito, ¿verdad? Tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él vino, cómo Él nos mostró el amor en esa cruz del Calvario. Si nosotros decimos amar a Dios, entonces también tenemos que demostrar el amor. No solamente decirlo, sino demostrarlo. Jesús nos dio ese ejemplo de servicio. Dice, sobre todo, revístanse de amor, Colosenses 3:14, que es el lazo de la perfecta unión. Cuán importante, ¿verdad?, que el amor esté en nosotros, el amor de Dios. El amor de Dios, solamente así vamos a poder amar a nuestros hermanos. Y Dios es bueno, hermanos, Dios nos hace habitar en familia. Nosotros vivíamos sin un padre, solo siendo creación de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que ahora somos hijos, ¿verdad? El Señor nos hace hijos y hijos amados. Pero ahora vivamos como hijos amados. No solamente recibir, ahora, ¿qué estoy dispuesto a hacer por mis hermanos? ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Dice el Salmo 68, 5 y 6. En su templo santo Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Dios le da hogar a los desamparados. El Señor nos amó, el Señor nos atrajo hacia Él. Y como les decía, no es algo que venga de nosotros, que nosotros le busquemos, sino que es el Señor el que nos amó y nos atrajo hacia Él, ¿verdad? Con lazos de ternura, como dice su palabra, aún a pesar de que a veces le fallamos, como lo hacía el pueblo de Israel. Siendo rebelde, aún así el Señor tenía cuidado de su pueblo. Y así el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Así que ese es motivo para darle la gloria, la honra a Dios. Yo les invito, amados hermanos, si usted quiere pasar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por ese amor tan grande que hemos recibido de parte del Señor. Y dice Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre, ¿verdad? Nos habla de ese amor, de ese Padre protector que no está distante. Está al pendiente de nosotros, escucha nuestras oraciones, sabe lo que necesitamos y Él cuida de nosotros, hermanos. Así que vamos a darle...